tarde. Vamos a dar comienzo a este orden plenario, este pleno de 31 de marzo de 2025, convocado a las 8 de la tarde. Hoy empezamos un poco más tarde. Bueno, pues hemos tenido antes el pleno del Defensor de la Ciudadanía y también nos han explicado los compañeros de informática pues el funcionamiento del mecanismo de grabación a partir de ahora en estas sesiones plenarias. Por lo tanto, les prevengo de que va a ser grabada esta sesión plenaria, tanto de forma visual como auditiva. Darle la bienvenida a todos los vecinos y vecinas de Arco que nos acompañáis, al sindicato que hoy estáis aquí representado, solidaridad, a la policía porque también hoy nos acompaña esta tarde de carácter extraordinario, siempre bueno pues agradecido del trabajo que todos realizan. Y antes de comenzar la sesión plenaria, sí me gustaría, creo que es el momento oportuno, trasladar al portavoz de Izquierda Unida la pregunta por escrito que le realizó a la portavoz, a la delegada de Medio Ambiente en este caso, en relación a las colonias felinas y también a los distintos informes que se solicita a la alcaldía para que intervención pues diera respuesta. Así que, si es tan amable, le hago entrega en mano de estos informes. Bien, a partir de ahí, pues empezamos con el orden del día. En primer lugar, aprobación, si procede, de las actas número 2 de 24 de febrero de 2025, acta número 3 del 24 de marzo de 2025, acta número 4 del 26 de febrero de 2025, acta número 5 del 4 de marzo de 2025 y acta número 6 del 11 de marzo de 2025. ¿Hay alguna cuestión al respecto? Portavoces de los distintos grupos municipales. Bueno, pues se da por aprobada entonces las distintas actas que vienen a este orden del día. Como punto número 2, propuesta para su aprobación, si procede, del Reglamento de Productividad y Servicios Extraordinarios. La documentación que tienen en su poder, en sesión plenaria de 30 de noviembre de 2024, se aprobó inicialmente el Reglamento de Productividad y Servicios Extraordinarios del Ayuntamiento de Arco de la Frontera, acordándose su exposición pública por plazo de 30 días hábiles mediante a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz. El 24 de enero se lleva a cabo la publicación del mismo y el 19 de marzo se emite informe del negociado del Registro General en el que se consta la presentación de alegaciones el día 5 de febrero de 2025 por parte de la sección sindical Solidaridad. El 19 de marzo de 2025 se emite informe del asesor jurídico del negociado de personal que propone la desestimación de las alegaciones formuladas. Considerando todo esto, lo que se pretende es acordar en lo siguiente: desestimar las alegaciones realizadas por la sección sindical Solidaridad, el Reglamento de Productividad y Servicios Extraordinarios del Ayuntamiento de Arco de la Frontera, aprobar definitivamente los términos expresados, aprobado inicialmente el Reglamento de Productividad y Servicios Extraordinarios del Ayuntamiento de Arco de la Frontera. Esto es un reglamento pues que lleva solicitándose por parte de los trabajadores de nuestro ayuntamiento durante muchísimos años. Y después de muchísimo trabajo, pues hemos conseguido pues llevar a cabo, en negociación con la Junta de Personal, como no puede ser de otra manera, pues tener la aprobación definitiva de este reglamento en nuestro ayuntamiento, por lo cual felicito pues a la delegada de personal por haber estado ahí al pie del cañón trabajando para llevar a cabo la creación de este reglamento de productividades de nuestro ayuntamiento de Arco de la Frontera. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. ¿Tiene que ponerse en verde? No, vale. Señores y señoras concejalas, buenas tardes, vecinos y vecinas que hoy nos acompañáis. En primer lugar, me gustaría advertir a la ciudadanía de una cuestión simple, pero importante. Hace unos meses, en Junta de Portavoces, a petición de alcaldía, se acordó algo que, oigan, a mí me parece genial. Que los grupos de la oposición, eso que parece que estamos aquí para molestar, presentemos toda nuestra documentación en tiempo y fecha si queremos que se debata en comisiones informativas y se traiga a pleno. Eso es trabajar por el pueblo. Eso es eficiencia y organización. Pero claro, a veces peco de romántico. Peco de romántico y creo que en esta relación voy a recibir lo mismo que yo doy. Y me gustaría recordarle al equipo de gobierno que estaría bien, no sé, incluso sería ideal que ustedes también cumplan con lo mismo. Yo presento mis temas en comisiones informativas y ustedes traen los puntos completos a las comisiones informativas. Y si no, se deja para el siguiente pleno.
y no que a petición del Grupo Socialista, en las pasadas comisiones informativas, todavía no teníamos los informes jurídicos y el informe jurídico de personal. Informe que hemos tenido que analizar con 2 días hábiles, porque se nos entrega este mismo miércoles pasado y contamos jueves y viernes. Y que, por supuesto, tenemos que analizar detalladamente. Ustedes disfrutan de un tiempo con nuestras propuestas que nosotros no disfrutamos con las vuestras. Es así de simple. Pero hoy quiero llamar la atención sobre un aspecto clave en el debate de este reglamento. Reglamento al que ya nos opusimos. Lo vuelvo a reiterar. Reglamento al que Izquierda Unida fue el único grupo municipal que presentó enmiendas. Unas enmiendas que fueron ninguneadas, que se presentaron en tiempo y forma y que se nos dijo que no estaban. Que no se podían considerar porque ya se había llegado a un acuerdo. Y vuelvo a repetir, estamos en el momento de cambiarlo. Es así de simple. Estamos en el momento de cambiarlo. Unas enmiendas que presentamos y que hoy se podrían estar debatiendo, por supuesto, en este documento. Pero centrándonos en el informe que solo hemos tenido 2 días para leer, quiero centrarme en la alegación número 4. Y ojo, no digo que el informe jurídico sea incorrecto, simplemente que nos centremos en la alegación número 4. El informe jurídico se escuda en que el Pleno ya ha establecido unos criterios y que estos, al haberse aprobado por el órgano competente, son inamovibles. Pero esto plantea una contradicción evidente. Si este Pleno es el que fija los criterios, es ahora cuando podemos decidir si se corrige o mejora el texto incorporando la alegación de los trabajadores. No olvidemos que el propio informe jurídico reconoce en la alegación segunda que los criterios de productividad son conceptos jurídicos indeterminados, es decir, no definidos por la ley. Esto implica que existe un amplio margen de discrecionalidad a la hora de fijar estos requisitos. Aquí es donde entra la política, esa política que no le gusta a algunas portavoces. En definitivo, hoy se aprueba o no se aprueba. Es así de simple. En este sentido, consideramos, como ya lo hicimos en las enmiendas que presentamos, que establecer un umbral de 15 años de servicio para que un trabajador pueda acceder a la evaluación de su productividad es injusto. Lo volvemos a reiterar. No hay razón objetiva que justifique que un trabajador con 14, con 10 o con 5 no puede optar a esto. Además, exigiendo desde ya una formación de 100 horas por periodo, que es una exigencia considerable. Pero bueno, lo más preocupante de este asunto es que se genera un círculo vicioso en el que se nos dicen que los criterios ya están fijados, como dice el informe jurídico de personal, pero ¿y entonces para qué sirve presentar alegaciones? Si en esa misma alegación número 4 se dice que ya el texto se aprueba inicial y definitivamente. Es un círculo que nosotros personalmente no entendemos. Desde Izquierda Unida vamos a reiterar y vamos a considerar que por falta de tiempo y porque la mesa ya había tomado esta decisión no es justificación suficiente. Y no estamos diciendo que la mesa con la que se negoció no sea la adecuada. Simplemente estamos diciendo que hay trabajadores que no tienen representación o que simplemente no quieren estar sindicalizados. Es así de simple. Hay trabajadores a los que también hay que escuchar y sobre todo hay grupos políticos que trabajamos ya en esta medida, que trabajamos con tiempo suficiente, que le presentamos unas enmiendas y que no se tuvieron en consideración. Lejos de ser una cuestión técnica cerrada, esta es una decisión política y nosotros podemos cambiarla. Muchas gracias, señor portavoz. Y la palabra a la portavoz de AIPRO. Muchas gracias. Con su permiso, señor alcalde. En principio, no es la oposición como tal el que no tuvo acceso al informe del asesor jurídico. Yo estuve en esa junta de portavoces y yo tampoco tenía acceso a ese informe del asesor jurídico. Es decir, el informe todavía no estaba para ninguno de los que estábamos en el gobierno. Yo he tenido el mismo tiempo que usted para mirármelo. Y con respecto a las enmiendas que presentó en su momento, he de recordarle que las enmiendas las presentó 5 minutos antes, aunque lo hubiera metido por registro, y era imposible también de poder haberlas estudiado. Pero bueno, independientemente, traemos la aprobación definitiva del Reglamento de Productividad y Servicios Extraordinarios del Ayuntamiento de Arcos, que fue iniciado el 30 de diciembre del 2024, como ha dicho el señor alcalde. No se lleva hasta ahora lo que es la aprobación definitiva porque ha existido una serie de alegaciones,
una serie de alegaciones por parte del sindicato Solidaridad, las cuales nosotros respetamos absolutamente. De hecho, nosotros nos hemos reunido recientemente con ellos, concretamente el miércoles pasado, en donde pusimos encima de la mesa todo lo que hoy traemos aquí, donde tuvimos la oportunidad tranquilamente de hablar, de escuchar, de dialogar con los trabajadores. Este Gobierno no solo trabaja, sino que también escucha. Es muy importante escuchar y a partir de ahí pues ir dando avances y pasos. Dichas alegaciones pues han sido estudiadas, como le he dicho, y yo he tenido el mismo tiempo que usted, por el asesor jurídico del Departamento de Personal, donde concluye una a una que no las considera porque no están basadas tampoco en temas jurídicos y, por lo tanto, él es el experto en la materia. Aquí en el Ayuntamiento nosotros no vamos a ir en contra de lo que es este informe jurídico por dicho asesor. Estudiados desde un principio los documentos que obran en nuestro poder, tales como el informe jurídico de dicho reglamento, aplicando la legislación correspondiente, la ley reguladora de base del régimen local, el Real Decreto de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto que establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración local, se entiende que la propuesta que se trae a pleno pues, para la aprobación de la productividad y los servicios extraordinarios de los funcionarios está conforme a ley. Este reglamento se trae tras muchas horas de negociación con los sindicatos, que es cierto que no están todos los trabajadores, pero se entiende que están la mayoría. Y, bueno, a partir de ahora también estarán otros sindicatos que se incorporarán a esta mesa de negociación. Sí he de decir, bueno, como ha dicho también el alcalde, mi felicitación a la Delegación de Personal por trabajar en este primer reglamento. Este primer reglamento va a permitir pues, que la transparencia se haga posible y que todos los trabajadores puedan acceder en un término de igualdad reconocido en el Estatuto. Va a permitir pues, la participación y la igualdad entre todos los trabajadores. Los trabajadores no se les va a imponer si tienen que trabajar lo que es una compensación de horas, sino que en este reglamento le da la posibilidad a elección de ellos mismos de elegir si quieren compensar o quieren llevar a cabo las horas extraordinarias. De ahí que en una de las alegaciones era el tema de la conciliación, pues es una decisión personal de cada trabajador si quiere echar horas extraordinarias o no las quiere echar. Independientemente, se sigue trabajando, se ha tenido reunión esta delegada y la delegada de personal, como he dicho, reunión con los trabajadores, con aquellos trabajadores que quieren tener un cambio y se ha llegado a un compromiso para llevar a cabo una hoja de ruta relativa a la relación de puestos de trabajo. Esto se habló en dicha reunión. Y bueno, para llevar a realizarlo en el 2025. Entre ellos, pues, el diseño de la oferta pública de empleo para el año 2025, donde se incorporen aquellas plazas que no fueron dotadas en la OPE del año 2024, teniendo en cuenta, lógicamente, los límites de reposición. La actualización, igualmente, de las funciones que realizan los funcionarios, actualmente vigente, paralizada también, y solucionar también las distintas adscripciones temporales de funciones y las comisiones de servicios, sacando la oferta abierta a los funcionarios. En conclusión, seguimos trabajando por nuestros trabajadores y tenemos ahora a la vuelta de la esquina pues la Semana Santa, la Pasión y muchas actividades que les va a dar lugar a que los trabajadores puedan elegir si quieren realizar horas extraordinarias o no las quieren realizar. Es una mejoría en las condiciones de estos trabajadores. Muchas gracias, señora portavoz. Concluido su tiempo. Tiene la palabra la portavoz socialista. Ahora, vale. Muchas gracias, señor alcalde. Darle la bienvenida a todos los trabajadores que se encuentran hoy en esta sesión plenaria, precisamente porque están pendientes de sus reclamaciones en cuanto a las alegaciones presentadas y otro tipo de alegaciones que me consta que tienen presentadas y que tampoco obtienen respuesta. En primer lugar, yo también me hago eco precisamente de que los informes llegaron tarde. Quiero recordar ahora mismo que la propia portavoz de AIPRO ha contestado que a ella también le llegó tarde el informe del asesor jurídico y que al resto del equipo de gobierno también.
Y con ello quiero decir que me parece una irresponsabilidad tremenda, puesto que a las comisiones informativas llegaba ya una propuesta de pleno donde se había decidido que se iban a desestimar las alegaciones presentadas por estos trabajadores y parece ser que ni siquiera teníais un informe jurídico que tumbara esas alegaciones. O sea que ya lo teníais pensado y no le ibais a estimar las alegaciones sin saber si jurídicamente eran viables o no. Me parece una irresponsabilidad muy grande. Dicho esto, desde el Grupo Municipal Socialista quiero decir que nos vamos a abstener en este punto por dos cuestiones. En primer lugar, no vamos a dar nuestro voto favorable a un reglamento con el cual hay trabajadores que no están de acuerdo. No hemos estado presentes en las negociaciones de dichos reglamentos, así como en la búsqueda de posibles soluciones. Y, visto lo visto, vemos que realmente había una intención, una voluntad política que ya, de hecho, iba a tumbar esas alegaciones. En segundo lugar, tampoco podemos votar en contra de un reglamento que tienen los informes de personal y jurídico favorables, por lo que entendemos que legalmente se ajustan a la normativa vigente. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que el llegar a un acuerdo de aprobación por unanimidad de los trabajadores es cuestión de voluntad política. En este caso, de la voluntad de la delegada de personal y del propio alcalde como jefe superior de la plantilla municipal. Es por ello que desde el Grupo Municipal Socialista instamos a que este equipo de gobierno a que atiendan a esta agrupación sindical y traten de resolver sus diferencias cuanto antes, puesto que representan a un conjunto de trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que en estos momentos no ven reflejados sus peticiones ni en este documento ni en el resto de los documentos que habían presentado. Ya en el pleno anterior, este Grupo Municipal Socialista presentó escrito con una petición al señor alcalde de que los atendiera, de que les diera una cita para poder escuchar lo que le están reclamando, y en ese sentido pues decimos que todo con voluntad política se puede arreglar, pero obviamente después de haber escuchado lo que hemos escuchado, voluntad política hay poco cuando se tumban unas alegaciones sin informe jurídico a priori. Muchas gracias, señora portavoz. Entiendo que el informe jurídico lo tienen todos ustedes en el expediente, por lo tanto, informe jurídico sí existe. A priori no, está. Son hechos constatados. Aquí hay un informe jurídico que tienen en el expediente aportado. Pero bueno, tiene la palabra la portavoz popular. Tiene que darle al botón rojo. Sí. Gracias, señor alcalde. A ver, en principio quiero contestar a Izquierda Unida por el tema de las propuestas ninguneadas que ha comentado. En ningún momento hemos ninguneado ninguna de las propuestas que él trajo al pleno donde se aprobó este reglamento. Cuando él habla de que no ha tenido tiempo de mirarlo, él mismo ha dicho que se le entregó el informe el miércoles de la semana pasada. Tuvimos las comisiones informativas el lunes día 24, se le entrega el informe el día miércoles 26 y hasta hoy lunes, a la hora que es por la noche, creo que ha tenido 5 días para mirar el informe. Él en 5 días no ha tenido tiempo de ver el informe, pero sí nosotros en el mismo pleno donde se aprobaba el reglamento de productividades, en ese mismo momento nos presentó las alegaciones. Nosotros en ese mismo momento sí teníamos que tener tiempo, ¿vale?, de mirar esas alegaciones, pero usted en 5 días, y encima está en la oposición que no está gobernando como estamos nosotros, no ha tenido tiempo de ver el informe. Contestándole al PSOE cuando habla de que bueno, pues que el informe llega tarde, que bueno, pues que nosotros ya lo teníamos hablado de que se iba a desestimar esas alegaciones. Pueden comprobar en el informe que está firmado por el asesor jurídico del ayuntamiento con fecha 19 de marzo del 2025, ¿vale? Las comisiones informativas fueron este lunes pasado, día 24 de marzo. Cuando se lleva la propuesta a las comisiones informativas ya estaba el informe firmado y lo podéis comprobar porque lo tenéis en el expediente. 19 de marzo. Informe firmado por el asesor jurídico. Comisiones informativas el 24 de marzo, ¿vale? Así que, bueno,
creo que está bastante claro. Lo que traemos hoy es la aprobación definitiva que después de tantos años llevan los trabajadores del ayuntamiento compensando horas extraordinarias, porque es verdad que hay muchos trabajadores haciendo horas extraordinarias porque al final, sobre todo infraestructura, hay que montar un Belén, hay que montar una feria, hay que montar la cabalgata de Reyes Magos, ¿vale? Y llevan muchos años compensando horas y han dicho ya está bien. Lógicamente, ya está bien de compensar horas extras. Hemos trabajado duro con la mesa de negociación y con los sindicatos que están representados para llevar a cabo este reglamento que tantos años llevan esperando y que quieren cobrar, lógicamente, como cualquier trabajador de una empresa privada o de cualquier administración. Quieren cobrar sus horas extras. Ya está bien de compensación de horas. Entiendo que haya un sindicato con representación sindical en este ayuntamiento, como es Solidaridad, pues que lógicamente ha presentado alegaciones a este reglamento, que usted, portavoz de Izquierda Unida, pues nos presentó alegaciones el mismo día que traíamos a pleno a aprobar este reglamento y, como usted comprenderá, ¿vale?, lo tuvimos que aprobar porque no tenemos 50 trabajadores detrás, tenemos más de 300 trabajadores esperando este reglamento. Así que lo tuvimos que aprobar. Y hoy, bueno, tenemos el informe jurídico del asesor jurídico. Yo en ningún momento voy a poner en entredicho que el informe jurídico, avalado con toda la normativa, como podréis comprobar, no voy a poner en entredicho pues que estime o desestime las alegaciones. En este caso, desestima las alegaciones y son sus conclusiones. Es un informe jurídico. Considerando las fundamentaciones realizadas en el cuerpo de este informe, entiende el que suscribe que cada uno de los motivos alegados por la sección sindical Solidaridad contra el Reglamento de Productividad y Servicios Extraordinarios de este ayuntamiento no están fundados en derecho. Lo dice claramente, no están fundados en derecho. ¿Qué quiere usted? ¿Que apruebe un reglamento cuando hay unas alegaciones que no están fundadas en derecho? Bueno, como le he dicho, ha tenido 5 días para comprobar el informe. Con respecto a las alegaciones presentadas, pues por el sindicato Solidaridad, pues han presentado las alegaciones que vienen punto por punto. Son 5 puntos los que alegan, 5 puntos diferentes, y el asesor jurídico del Departamento de Personal, pues por punto ha respondido a estas alegaciones que, lógicamente, le diremos al sindicato Solidaridad, le enseñaremos el informe que no. Muchas gracias, señora portavoz. Nada. Ha concluido su tiempo. Tendrá tiempo en el turno de réplica. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Usted ha disponido de 5 días para analizar esos informes jurídicos. Es más, me atrevería, no 5 días, sino más aún. Les recuerdo que si el miércoles me hacen llegar el informe jurídico, jueves trabajo, viernes trabajo y en el fin de semana, qué menos que por lo menos el domingo me dé tiempo a descansar. Se queja de que las alegaciones, las enmiendas, que presentamos este grupo municipal las entregamos en el mismo pleno. No las entregamos en el mismo pleno, lo entregamos conforme a la ley, bajo los criterios que establece nuestro ROM. ¿Que quieren modificar el ROM? Modifiquémoslo para todas las cuestiones, que también hay cuestiones que nos afectan a nosotros como grupo municipal que no son resueltas. A nosotros se nos exigen informes de intervención. ¿Lleva este reglamento informes de intervención? Pregunto. Lo mismo no hace falta. No lo sé. Pregunto. Y ahora usted me responderá. Porque informe jurídico sí tengo. Me dice usted que a 19 de marzo este informe jurídico ya se encontraba firmado. ¿Y por qué el lunes 24 no lo tenemos los grupos de la oposición sobre la mesa? Lo ha firmado usted. Doy gracias a que la portavoz de AIPRO me ha dado la razón. Gracias, señora portavoz. Usted me ha dado la razón. No se entregaron los informes jurídicos en comisiones informativas. No lo he dicho yo, lo ha dicho su socio de equipo de gobierno. A lo mejor a ellos también les hace falta esa información. Lo que queda claro es que nosotros no ponemos en duda, que es lo que parece que quiere hacer usted creer, que el informe jurídico no tiene base jurídica. Para nada, en absoluto. Hemos señalizado una contradicción
de interpretación en la alegación número 4. Y así lo hemos hecho ver. Y así lo hicimos ya ver en las enmiendas que presentamos. Vuelvo a reiterarme, enmiendas que perfectamente usted ha dispuesto no de 5 días, sino de un mes para volver a echarle un vistazo a esas enmiendas. Enmiendas que venían a aportar, enmiendas que estaban construidas no solo con el personal de Izquierda Unida, sino con trabajadores y trabajadoras que se han acercado para proponer esas cuestiones que ustedes no atendieron a tiempo. No pongo un juicio tampoco que no las hayan atendido ya, que sé que se han atendido, pero no a tiempo. Ese es el auténtico problema. Siempre dicen que el portavoz de Izquierda Unida llega tarde, una vez más, llega tarde. Esta vez llega usted, señora portavoz. Esta vez no es el portavoz de Izquierda Unida el que llega tarde, porque el portavoz de Izquierda Unida hizo las cosas como las tuvo que hacer, presentando la documentación a tiempo. Cuando quiera, nos sentamos a debatir sobre el ROM. Cuando quiera, volvemos a decir que si ya no se van a poder presentar mociones para tener un debate, pues lo mismo hace falta que los ruegos se debatan. Sigo esperando ese informe en el que se nos aclare cómo presentar todas estas mociones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Ya hoy se le han hecho entrega de distintos informes que usted ha pedido y no le quepa la menor duda que por parte de Secretaría se le dará también traslado de los informes que pidieron en relación a los puntos de preguntas, ruegos y mociones por parte de la Corporación Municipal. Tiene la palabra la portavoz de AIPRO. Sí, con su permiso, alcalde. Vamos a ver, aquí creo que nos hemos ido un poco por las ramas. Si hemos podido tener el informe a tiempo, si no lo hemos podido tener a tiempo, si trabajo o no trabajo, bueno, esa no es la cuestión. Estoy con usted, que tienen que estar los informes encima de la mesa desde el primer momento, pero bueno, tenemos que sacar tiempo de donde sea una vez lo tengamos, ¿vale? Entonces, la cuestión aquí realmente es, porque se ha hablado de que la intención ya se sabía cuál era y daba igual el informe, ¿no es cierto? Yo, hasta que no leyera el informe, no tenía mi intención clara. Bueno, mi grupo municipal de AIPRO. Y lo que sí se ha hablado también es de, pues eso, de una intención clara y de responsabilidad. Y yo lo que voy a decir que aquí no ha habido ninguna irresponsabilidad, sino lo que ha habido es una voluntad política. Una voluntad política porque en 1 año y medio que llevamos se ha llevado a cabo un reglamento de productividades y de gratificaciones y horas extraordinarias que no existía. Y bueno, tenemos el equipo de gobierno anterior, pues ha estado 8 años y no se ha llevado a cabo ese reglamento. Que sí, que hay que ir a más, claro. Pues eso es lo que estoy diciendo, que hay que dar paso con paso. Y fue mi compromiso con los trabajadores. Se tiene que llevar a cabo, pues, que ese también sindicato Solidaridad se pueda unir también a la mesa de negociación y tenga también voz. Y además trabajar en una RPT y trabajar en la realidad de los puestos de trabajo. Y principalmente trabajar también en un acuerdo, convenio colectivo, donde se puedan siempre mejorar toda la situación, todas las capacitaciones que tengamos en el Ayuntamiento de Arco para todos los puestos de trabajo, así como trienios, salarios, etcétera, y eso se está también trabajando. Y nos hemos comprometido, después de 1 año y medio, o en tan poco tiempo, se puede decir de 1 año y medio, a tener ese compromiso de trabajo con los trabajadores. Y eso es voluntad política. Eso es voluntad política. El decir a los trabajadores, estamos con vosotros y vamos a seguir trabajando. Nada más, señor alcalde. Muchas gracias, señora portavoz. Y la palabra a la portavoz socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Espero que esa voluntad política a la que usted hace referencia abarque a todos los trabajadores y no solamente a unos cuantos trabajadores, que no sea una selección. Ya en el 2015 nos encontramos que tras un pacto Partido Popular-AIPRO se pagaban más de 200.000 euros en gratificaciones y productividades y precisamente era a una selección muy seleccionada por vosotros a los trabajadores a los que se les pagaban. Esperemos que esta vez abarque a todo el colectivo. Dicho esto, quiero contestarle a la portavoz del Partido Popular que peor me lo pone usted. Si el miércoles 26 es cuando se nos da el informe, el lunes 24, tal como usted ha dicho, resulta que se nos da la propuesta para el Pleno y se debate que se van a rechazar las enmiendas de este sindicato y no tenemos constancia ninguno de ese informe jurídico, incluyendo su socio de gobierno,
Pues no sé por qué, si está firmado desde el día 19, no nos lo dio usted el mismo día 24 y se hubiese acabado este debate. Dicho esto, sigo diciendo también ahora, a continuación, que ya que tenemos el informe jurídico recuperado y sabemos ya dónde estaba, quiero que conste por escrito en el acta de hoy que hago la pregunta de si existe un informe de intervención que precisamente avale el pago de estas horas extraordinarias que no van a ser compensadas y que sí es conforme al plan de ajuste. Tenemos entendido que hay que reducir un 5% precisamente del grupo 1 de los costes de personal y que se tenían que eliminar cualquier tipo de gratificación o hora extraordinaria. Por lo tanto, nos gustaría, al igual que a nosotros se nos pide informes de intervención para poder presentar ruegos, mociones o cualquier otra pregunta de cualquier índole, me gustaría que quedara, que conste en acta que pedimos ese informe de intervención para ver si avala lo que aquí se está aprobando hoy. Y luego simplemente quería darle la enhorabuena a mi compañero de Izquierda Unida porque hoy, por voluntad política, ha recibido un montón de escritos y apelo a la buena voluntad política de este Partido Popular y AIPRO con respecto al Partido Socialista y que se nos dé por fin las contestaciones a los escritos que llevamos metiendo desde hace ya más de 1 año y medio en el Ayuntamiento y que no nos dan respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz popular. Sí, gracias, señor alcalde. Yo no quiero entrar más en debate porque lo que traemos hoy es un gran avance para los trabajadores del ayuntamiento. Estamos hablando que tenemos más de 300 trabajadores funcionarios de este ayuntamiento y aparte personal laboral temporal que se contrata, ¿vale? Entonces estamos hablando de una media, de una plantilla de 400 trabajadores, así que aprobar este reglamento de productividad y de gratificaciones es un gran avance y al portavoz de Izquierda Unida le digo que no intente confundir ni intente engañar a los trabajadores de este ayuntamiento, porque bueno, sé que están aquí parte de algunos trabajadores del ayuntamiento, en este caso del sindicato Solidaridad, y no quiero que confundan sus palabras, ¿vale? Como bien he dicho, es un gran avance para los trabajadores del ayuntamiento. Lo he dicho anteriormente, llevaban muchos años, ¿vale?, sin cobrar horas extras y ya lo digo otra vez, ya está bien que compensen, lógicamente. En el reglamento se ha puesto que el trabajador que quiera compensarlo, porque hay trabajadores que me lo han dicho, bueno, que a mí me da igual, yo prefiero compensar las horas que cobrarlas. Pues perfectamente, es que en el reglamento está puesto, ¿vale? Las horas extraordinarias son horas extraordinarias y son voluntarias. No se va a obligar a nadie a echar horas extras, pero que el trabajador que quiera compensarlas las va a poder compensar y el trabajador que quiera cobrarlas las va a cobrar. El informe de la intervención, pues lógicamente ya, bueno, pues Juanma está aquí como interventor, ya pasará el informe de la intervención y lógicamente no vamos a aprobar un reglamento de productividades y gratificaciones, no le vamos a decir a los trabajadores que vamos a pagar horas extras si yo supiera que no había partida presupuestaria. Por favor, dentro pido por parte de la bancada socialista y Izquierda Unida que mantengan el orden en el pleno. Si no hubiera partida presupuestaria, lógicamente esto lleva mucho tiempo hablado. Ha habido muchas reuniones, tanto con la mesa de negociación, donde están representados todos los trabajadores. Bueno, por favor, gran insisto parte, que mantengan el orden en el pleno y que respeten la palabra, en este caso, de la portavoz popular. Continúe usted. Así que, bueno, resumiendo, ha sido un gran logro lo que han conseguido, ¿vale? Ha sido muchas reuniones, muchas mesas de negociación con los sindicatos para llegar a este acuerdo y así que, bueno, que a partir de que se apruebe definitivamente los trabajadores del ayuntamiento podrán cobrar las horas extras y en el caso de productividades, según, bueno, pues establezca su jefe de servicio o su delegado correspondiente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Bueno, entendemos. Vale. Dejamos un minuto de receso y ahora con las intervenciones. Nuestro Grupo Municipal Socialista, como también Izquierda Unida, en la documentación que tienen en su poder, podéis ver que el percibo de las productividades que están descritas en este artículo quedará sujeto primero a las limitaciones presupuestarias que están definidas en el artículo
3 del presente reglamento y segundo, a la petición del empleado en modelo oficial de la solicitud correspondiente. Esto está aprobado en mesa de negociación con los distintos sindicatos que han formado parte de la negociación. Por lo tanto, lo que se está aprobando es un reglamento, que es un documento jurídico que le da soporte a que se puedan llevar a cabo pues el cobro de estas prestaciones. No obstante, además ustedes lo saben o lo deberían saber, en el presupuesto municipal existen partidas destinadas al cobro de productividades y de horas extras. No obstante, lo que no estaba era regulado mediante el reglamento, que es lo que faculta al Gobierno a poder llevar a cabo la autorización del cobro de estos percibos. Por lo tanto, en este caso no es una condición obligatoria, porque no estamos hablando de ninguna cantidad concreta. Lo que estamos hablando es, en términos generales, del mecanismo jurídico, de la articulación jurídica para que se pueda llevar a cabo el cobro de los distintos conceptos en relación a productividades y a horas extraordinarias. Por lo tanto, en este caso no hace falta un informe de intervención, aparte de todos los informes que tienen ya en el expediente. Nos gustaría, si es posible, que el propio interventor nos diga que no es preceptivo ese informe de intervención, porque nosotros íbamos a votar, nos íbamos a abstener, pero obviamente si es necesario ese informe vamos a votar en contra, porque no nos vamos a coger los dedos de engañar a los trabajadores si luego votamos algo que no van a poder cobrar. Queremos que sepamos si ese informe existe o no. Yo creo que la palabra engañar es una palabra que está completamente sacada de contexto. Estamos aprobando un reglamento. El reglamento en derecho administrativo es una norma de carácter general que lo que hace es aprobar unas condiciones que después tendrán su aplicación concreta en el ámbito práctico, pero que en este sentido no estamos hablando de aprobar ninguna productividad concreta de ningún trabajador concreto, ni ninguna hora extra concreta de ningún trabajador concreto, ni de una festividad concreta. Estamos abriendo un abanico jurídico, un reglamento genérico para que se pueda llevar a cabo esa aplicación del pago de las horas extraordinarias. Y ustedes saben, insisto, deberían saber que en el presupuesto municipal existe una partida dedicada al cobro de horas extras y de productividades. Es más, la Policía Municipal, como ustedes bien saben, cobran estas productividades, estas horas extras en relación al que esté el cupo con el informe preceptivo, pero que el informe preceptivo no conlleva que nosotros podamos aprobar hoy o no ese reglamento que ya definitivamente permita a los distintos trabajadores del ayuntamiento poder llevar a cabo el cobro de esas productividades o de esas horas extras. Es que no es competencia de usted decir si es preceptivo o no. Le estoy preguntando al señor interventor si es preceptivo o no. Tampoco es competencia suya, insisto, para la señora portavoz, decirle al alcalde lo que tiene que entender en sus explicaciones o no tenga que entender en sus explicaciones. Yo le insisto en que traemos un expediente perfectamente formulado por los distintos funcionarios del ayuntamiento, en el cual estamos aprobando un reglamento completamente genérico. No obstante, si quiere el señor interventor, yo le cedo la palabra para que pueda llevar a cabo las explicaciones pertinentes. Buenas. Informarle que esto se trata de un expediente similar al que hemos estado debatiendo en otros plenos, como han podido ser las ayudas emergentes, en el que se está aprobando una norma con rango de ordenanza, en el que se perfila los requisitos que deben de cumplir los trabajadores a la hora de obtener una serie de productividad y gratificación. ¿Vale? No se está aprobando un gasto como tal. El gasto, la función del interventor requerirá la fiscalización de que los decretos que se aprueban después, posteriormente, a la hora de aprobar el gasto, se ajustan a esa norma. Muchas gracias, señor interventor. Yo creo que queda bastante claro, ¿no?, que no venimos con un informe improvisado, sino que tenemos un informe que hoy lo que viene es aprobar un reglamento, como bien les decía, de carácter genérico que faculta a los trabajadores a poder cobrar las horas extras y las productividades en nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, muy agradecido, señor interventor, de la matización pertinente. Entendemos que es algo positivo y algo que va a mejorar, evidentemente, las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, un compromiso que el equipo de gobierno adquirió en el primer día, que hemos tardado porque las cosas no salen lo rápido que a uno le gustaría. Quizás no sea el reglamento que a todos nos gustaría, efectivamente, cada uno tendrá un parecer, pero ya tenemos una cosa muy importante. Tenemos un reglamento que faculta al ayuntamiento a pagar horas extras a los trabajadores y productividad a los trabajadores, cosas que antes no se podían cobrar. Por lo tanto, yo creo que es algo positivo, una buena noticia.
ya tenemos reguladas cuáles son las condiciones para llevar a cabo pues el cobro de estos percibos, por lo tanto nos sentimos orgullosos de poder llevar a cabo pues el cumplimiento por parte de este equipo de gobierno pues de esta herramienta jurídica que le va a mejorar la vida a los trabajadores de nuestro ayuntamiento. ¿Que será mejorable? Seguro, pero bueno, aquí tenemos que seguir en diálogo, tenemos que seguir trabajando codo con codo, pero ya tenemos una cosa muy importante, es que la oportunidad de que ya se pueda cobrar productividades y horas extras a partir desde hoy mismo. Y me gustaría, bueno, pues matizar alguna cuestión importante. Y es que, bueno, en relación al Partido Socialista, decía usted que no es el reglamento que a ustedes les parece. Bueno, pues seguiremos debatiendo, ¿no? Como decía, seguiremos hablando con los trabajadores del ayuntamiento, pero hay una cosa muy clara, y es que ahora se pueden cobrar horas extras y antes con ustedes no. Ahora se pueden cobrar productividades y antes con ustedes no. Por lo tanto, yo creo que ya hemos dado un paso muy importante hacia el frente, un paso hacia adelante, pues fundamental para mejorar la vida de nuestros trabajadores. Y yo creo que es algo para estar bastante orgulloso. Y a Izquierda Unida, pues, mire usted, el informe jurídico lo tiene usted ahí, ¿no? El informe jurídico son 3 folios y medio. Y usted llegó el miércoles. Si usted no se lee un informe de 3 folios y medio de miércoles a lunes, pues mire usted, yo no creo que sea ningún tipo de impedimento para poder llevar a cabo la labor de oposición que tiene que tener cualquier partido político en una corporación. Yo creo que la labor pública debe estar por encima de todo ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, en fin, perdóname que le diga, aparte, estamos hablando de un informe jurídico. Decía usted que esto es cuestión de voluntad política, ¿no, señor? No, señor. Es un informe jurídico y el informe jurídico determina la estimación o desestimación de las alegaciones que pueda realizar un sindicato o cualquier persona particular. La voluntad política es llevar a cabo la aprobación de un reglamento de productividades como el que estamos aprobando hoy aquí, que llevamos años sin tenerlo. Por lo tanto, esa es la voluntad política y ese es el compromiso y la ejecución que este equipo de gobierno ha llevado a cabo. Ahora, que un informe jurídico determine o no la aprobación de esto, estamos hablando de poner en cuestión lo que un letrado, lo que la ley diga. Y yo cuando usted dice, y perdóneme, que diga que es el RON el culpable de que no se hayan estimado las alegaciones, en la primera página del informe jurídico, si se va usted a normativa aplicable, dice Ley 30/1984, medidas para la reforma de la función pública, la Ley reguladora de las bases del régimen local, el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y el Real Decreto por el que se establece el régimen de las retribuciones de funcionarios de administración local. Los fundamentos jurídicos están basados en la normativa aplicable a nivel laboral. El reglamento orgánico municipal aquí, perdóneme que le diga, pero no tiene absolutamente nada que ver con la aprobación del reglamento de productividad y horas extras para los trabajadores de nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, en fin, en definitiva, yo creo que estas cosas hay que explicarlas bien para que no haya ningún tipo de confusión y no puede determinar, no puede depender de que le llegue el informe un día antes, un día después del informe jurídico, que se apruebe un reglamento de productividades y de horas extras para los trabajadores de nuestro ayuntamiento. ¿Que será mejorable, insisto? Pues seguramente. Sigamos hablando, sigamos negociando, sigamos mejorando la vida de nuestros trabajadores, porque no les quepa duda que aquí estaremos para hacerlo de la mejor manera posible, pero vamos a seguir dando pasos hacia adelante. Yo creo que la aprobación de este reglamento hoy es un hito histórico y muy importante en la historia de nuestro ayuntamiento. Así que ahora pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? No, si no apelado usted, si no apelo a los portavoces, verá usted a quién voy a apelar, en definitiva. No, en absoluto. Por favor, yo creo que ya está bien, ¿no? De este tipo de interrupciones y un poco más de respeto en relación a eso, ¿no? Si no me dirijo a los portavoces, me dirá usted a quién me tengo yo que dirigir cuando tome la palabra. Eso no es una interpelación. Una interpelación es cuando se dice el nombre concreto de alguien que no está tomando parte en el pleno municipal. A cualquier otro concejal que no sea el que está tomando la palabra como grupo municipal. Su tiempo de réplica ha terminado y lo que estamos haciendo en las aclaraciones, pues desde mi punto de vista, es explicar lo que corresponde como alcalde de aclaraciones, precisamente, de lo que se ha debatido para el reglamento de productividades y horas extras. Así que pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Pues muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para su aprobación, si procede, de las bases reguladoras de ayudas emergentes.
Pues otra aprobación, entiendo, pues muy importante de cara a la mejora de las ayudas de carácter social en nuestro ayuntamiento, ya que también estamos aprobando pues la mejora de muchísimas personas de Arcos de la Frontera que viven en situación pues de cierta sensibilidad o debilidad, y con estas ayudas pues venimos a ayudar y a mejorarle las vidas. Así que enhorabuena a la delegada de Servicios Sociales también por sacar adelante este proyecto, con el cual yo creo que vamos a llevar a cabo pues una mejora considerable a muchos vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. No se le va a dar turno a la portavoz del partido ahí para explicar esta fase, en primer lugar. Tiene usted la documentación ahí, no dice la ley, Sí, no termine con la hasta hoy. Simplemente es una cuestión de orden, le pregunto, señor alcalde. Yo creo que ya he explicado el hecho de la introducción de lo que venimos a debatir, y ahora cuando tenga la portavoz la palabra, pues tendrá que tomar la palabra y explicar las cuestiones. Yo creo que usted se la habrá leído, ¿no? Que le habrá dado tiempo desde que se entre con las comisiones informativas hasta hoy. Depende Bueno, pues de cómo me levante con el TOC, ese día me las leo o no. Lo que sí queda claro que, señora portavoz de AIPRO, usted sí ha presentado la documentación a tiempo. Le agradezco que haya corregido el apartado que le indicamos de que había o que creíamos que era necesario incluir, porque sí, hicimos la tarea y nos leímos también las bases de otros municipios y efectivamente comprobamos que esa ausencia de la cantidad total era un dato cuanto menos importante. Unas ayudas que vienen a ayudar al pueblo de Arcos, que vienen a ayudar a los colectivos más desfavorecidos y que esperamos que sigan construyendo junto a aquellas organizaciones sociales que rezan y brindan apoyo a esta delegación de servicios sociales para seguir adelante con todas estas propuestas. Unas ayudas que, por supuesto, consideramos necesarias, que esperamos que la situación económica del ayuntamiento mejore en un futuro y puedan ser incluso más amplias. Unas ayudas que vienen a resolver problemas del día a día de nuestros vecinos y nuestras vecinas, unas ayudas que en definitiva vienen a dignificar a todas aquellas personas que por desgraciadas circunstancias de la vida se encuentran en una situación desfavorable. Es cierto que desde la Delegación de Servicios Sociales se está intentando reforzar todo este ámbito y esperamos que sí siga siendo. Felicidades, señora portavoz. Muchas gracias, señor portavoz. Y la palabra a la portavoz de AIPRO. Sí, con su permiso, señor alcalde. Bueno, hoy sinceramente son de estos días que me para pensar que merece la pena pues estar en política, trabajar por mi gente, por mis vecinos, por mis vecinas y en especial por aquellas familias vulnerables. Aquellas familias que en muchas situaciones se encuentran y rozan la desesperación, que no encuentran puertas abiertas en donde sean escuchados, atendidos como se merecen. Estoy contenta y feliz porque se da un paso más en los servicios sociales a la atención de las familias que lo necesitan. Familias que no van a los servicios sociales porque quieren, sino porque realmente tienen que acudir a ellos. En mi nombre y en el nombre de mi grupo, Alternativa Independiente Progresista, AIPRO, tenía claro cuando llegué a este equipo de gobierno luchar por los más desfavorecidos, luchar con los objetivos y no quedarme únicamente en la palabra social, que muchos grupos la cogen y es lo único que se lleva a cabo. Lo hemos hecho y le tengo que dar las gracias a mis trabajadoras sociales porque nos ha llevado un tiempo bastante amplio para estudiar todas las situaciones de todas las familias y que puedan ser atendidas todas las que estaban más las que se van a ampliar. Es un trabajo común en el cual hemos trabajado mucho y damos paso pues, a lo que es la universalización de los servicios sociales y en este caso hemos apostado por una ampliación para los vecinos y vecinas de Arcos. Una ampliación de los recursos económicos y materiales para que estas familias puedan acceder a los servicios sociales. Muchas familias antes no podían acceder porque había un límite salarial. Veíamos que no tenían acceso y entonces decidimos cambiar las condiciones y crear lo que es una ordenanza. De esta forma lo hemos estudiado porque desde el año pasado nos dimos cuenta que estaban los límites que siempre habían estado desde el año 2020 y que debido a lo que es la inflación, la vivienda tal como se encuentra, los alquileres como se encuentran en Arcos de la Frontera, los precios que tienen, los suministros de luz, de agua, es decir, no se podía llegar, no se llegaba.
Las ordenanzas, como he dicho, fueron aprobadas en el 2020 y hubo una modificación en el 2022 de lo que eran unas aportaciones económicas para determinadas ayudas de alimentos y algunas más, ¿vale? Pero lo que era el límite de los ingresos para poder entrar en los servicios sociales, esta puerta de entrada no se había modificado. Desde el 2020 no se ha modificado nunca y tampoco está actualizado conforme al IPC. Voy a poner algunos ejemplos, a ver si me da tiempo, pero yo creo que sí. Vamos a ver, para que la ciudadanía vea lo que hemos trabajado en estas ordenanzas, vamos a pensar en un matrimonio con 2 hijos, que tiene unos ingresos de 1.200 euros. Le vamos a retirar, le vamos a quitar para entrar en los servicios sociales, esa familia entra con 1.200 euros, 4 miembros. Padre, madre y 2 hijos. Le quitamos el alquiler, lo que paga de alquiler, pero también hemos metido aquí, en estas nuevas bases, la hipoteca, porque no vamos a retirar lo que es la hipoteca. Si lo ponemos nada más que en 400 euros, vamos a poner de hipoteca o de alquiler, esa familia se queda con 800 euros. En el año 2020 no podría entrar a los servicios sociales esa familia que se queda con 800 euros, porque el límite para entrar estaba en 600 euros. Ahora, en el 2025, el límite está en 840 euros. Es decir, que esa familia con 1.200 euros podría entrar a los servicios sociales para que le ayudáramos. Pero es que lo que nos tenemos que quedar claro es que esa familia que se queda con 800 euros, después de quitar lo que es una hipoteca o un alquiler, tiene que pagar para sus menores pues unos gastos de excursión, unas clases de inglés, vamos a poner al mes 100 euros. Además tiene que pagar luz, agua, pongamos al mes 100 euros. Y por último en alimentación, ¿qué menos que 100 euros a la semana? ¿Con qué nos quedamos? Se queda con 200 euros al mes. Esa familia que cobra 1.200 euros. Esto es un claro ejemplo de que lógicamente necesitan ayuda. Y esto lo hemos introducido para que esta familia de 4 miembros pueda acceder a los servicios sociales. Pero tenemos otro ejemplo, un beneficiario de una pensión no contributiva por jubilación o invalidez, un solo miembro. En el año 2020 percibía 395 euros y no tenía derecho a nada. Ahora percibe 517 euros, una pensión no contributiva. Y sí lo tiene. ¿Por qué? Porque el límite de una sola persona, que antes estaba en 384 euros, ahora está en 630 euros. Termino. Señora portavoz, terminado su tiempo, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo pienso que hay que ser humilde y hay que reconocer cuando se encuentra algo hecho en una delegación, saber por lo menos reconocer que eso está hecho y que luego, por supuesto, caben muchas mejoras, porque si no venimos a mejorar lo que nos encontramos en el ayuntamiento una vez que ganamos unas elecciones, la verdad es que no serviría de mucho el ganarlas. Entonces, con esto quiero decir que, tal y como viene explicado en la memoria adjunta, las bases reguladoras de las ayudas emergentes para la atención a las necesidades sociales de las personas menos favorecidas en riesgo de exclusión social en Arcos de la Frontera fueron aprobadas en Junta de Gobierno el día 26 de mayo del 2020 y nos tenemos que retrotraer a esa fecha. Estábamos en plena pandemia del COVID, precisamente. El Gobierno que lideraba Isidoro Gambín, nuestra compañera Saray en Servicios Sociales, tuvimos que afrontar desde el Ayuntamiento una pandemia como no ha habido por igual, y ahí fue en ese contexto donde se desarrollaron estas bases que precisamente iban a venir a ayudar a las personas menos favorecidas en Arcos. Dichas bases, que fueron redactadas en ese contexto, y no se nos puede olvidar el año 2020, fueron rectificadas el 2 de agosto del 2022, precisamente para introducir mejoras en las mismas. Vuelvo a decir que una vez que se está en el uso del poder en un ayuntamiento, lo que hay que tratar es de mejorar lo existente. Hoy se trae a su aprobación una nueva modificación de dichas bases, una nueva modificación que no voy a entrar a detallar, puesto que ya la portavoz de AIPRO, que precisamente es la delegada de Servicios Sociales, ha explicado. Debido precisamente al aumento de la tasa de desempleo, la subida del nivel de la vida, los bajos salarios, aumento de la población, etcétera, etcétera. Todo ello ha hecho que nuevamente desde los servicios sociales, tras los estudios pertinentes y el gran trabajo que se realiza por parte de los trabajadores y trabajadoras de esta delegación, se ha tenido que realizar una nueva modificación de estas bases para que tengan cabida en ellas todas las necesidades reales de las personas
familias más necesitadas de nuestro pueblo. Aprovecho el momento para agradecer en nombre de mi grupo municipal a todos los trabajadores y trabajadoras de la Delegación de Servicios Sociales por el gran trabajo que hicieron en el 2020 y que siguen en el día de hoy. Desde el Partido Socialista sabemos que la Administración pública debe intervenir con firmeza para garantizar el derecho a una vida digna. Por ello, hoy votaremos a favor de estas bases modificadas, pues entendemos que se trata de una medida fundamental para paliar las consecuencias de la crisis económica, el desempleo, el encarecimiento de la vida diaria que afectan a tantas familias en nuestro municipio. Estas bases, que buscan cubrir necesidades básicas en alimentación, vivienda, salud y educación, son un instrumento para asegurar que nadie tenga que elegir entre pagar un recibo o alimentar a su familia, como pusimos nosotros de manifiesto cuando detectamos esto en el 2020, porque anteriormente al 2020 no había absolutamente nada. Son además un mecanismo para coordinar de forma ágil y técnica las respuestas a la emergencia social, priorizando a quienes más lo necesitan. Con este voto a favor, este Grupo Municipal Socialista está reafirmando su compromiso con una política pública de bienestar que proteja a los más vulnerables y reduzca las desigualdades. Hoy, al respaldar estas medidas, el Partido Socialista demuestra que, pese a las diferencias, estamos dispuestos a trabajar en conjunto por el bien común y asegurar que la solidaridad prevalezca sobre cualquier interés partidista. Por todo ello, vamos a dar el voto favorable para que se aprueben las bases reguladoras de las ayudas emergentes, la modificación a las mismas, porque se trata de una inversión en justicia social, en la cohesión y en el futuro de todos nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Y la palabra a la portavoz popular. Muchas gracias, señor alcalde. Y bien, como en principio, darle la enhorabuena a la delegada de Servicios Sociales, María José, y lógicamente, bueno, pues a todos sus trabajadores y trabajadoras que tiene en esa delegación que, bueno, pues trabajan día a día, pues sobre todo pues por ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan. Y traemos, lógicamente, como ha dicho la delegada, pues las bases que regulan las ayudas emergentes para la atención a necesidades sociales de los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera. Dentro de estas ayudas pues entran tanto necesidades básicas como son ayuda a la alimentación, a la medicación, ropa, calzado, otras necesidades relacionadas con el mantenimiento de la vivienda, gastos de la vivienda habitual, también del tema de inquilinos, ayudas para equipamiento básico de la vivienda, distintas ayudas. Y bueno, darle la enhorabuena porque sí, fueron aprobadas en el 2020, pero bueno, estamos viendo que estamos ya en el 2025 y ella ha estado trabajando lógicamente con los trabajadores de servicios sociales, pues para llevar esta modificación, porque al final son una modificación de los requisitos de acceso a estas bases y eso lo han tenido que trabajar. Esto sí un motivo político, que el trabajo haya salido de los trabajadores o trabajadoras de servicios sociales, pero lógicamente es un trabajo político. Es un trabajo que este equipo de gobierno ha querido trabajar para modificar los requisitos de acceso a estas bases. Así que nuestro voto desde el Partido Popular es favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Izquierda Unida, ¿quiere hacer uso del turno de réplica? AIPRO, tiene la palabra, señora portavoz. Sí. Bueno, gracias a todos los grupos políticos por apoyar esta política social. Y lo que sí, desde este equipo hemos apostado porque muchísimas familias que lo necesitan puedan tener accesos. Yo, por poner un ejemplo más para que se entienda el por qué hemos hecho esto, pues un pensionista, por ejemplo, de viudedad, una mujer viuda, menor de 65 años, con una hija desempleada que está en la casa. En el año 2020 esa persona cobraba 517 euros por la viudedad y no tenía derecho a las ayudas. Ahora que percibe 662 euros sí tiene derecho a las ayudas porque el límite está con 2 miembros en 700 euros y en el año 2020 estaba en 493,74 euros. Esto, como se ha dicho ya antes, esto es voluntad política. Esto es voluntad de cambiar las condiciones sociales y que haya una equiparación e igualdad entre todos los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera, de ayudar a aquellas personas más desfavorecidas, a aquellas personas que lo necesitan.
perdón, aquellas familias con hijos, que es lo que he dicho, que es que no se llega a fin de mes, que estamos hablando de un 1000-eurista, que he puesto el ejemplo, y es que se queda con 200 euros al mes. Por lo tanto, estamos universalizando, ampliando lo que es los servicios sociales en Arcos de la Frontera. Para nosotros es un avance. Y lo hemos hecho porque, efectivamente, desde el 2020 no se había hecho absolutamente nada con respecto a la puerta de entrada en los servicios sociales, que es el nivel de ingresos que tienen. ¿Y qué pasaba? Pues que, lógicamente, el IPC iba subiendo, los ingresos, aunque fuera de una pensión no contributiva, como he puesto también ante un ejemplo, iba subiendo un poco más y cada vez, al subir un poco más, cada vez podía entrar menos en los servicios sociales. Con lo cual es importante. Y es importante que a partir de esta aprobación se va a regular anualmente conforme al IPC. Es decir, que si se regula el IPC, se regula también todas las situaciones de entrada. Con lo cual estamos muy contentos en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, señora portavoz. Sí, la palabra a la portavoz socialista. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que no iba a intervenir, pero creo que tiene que quedar claro que el Partido Socialista ha anunciado que va a votar a favor, ha anunciado que no hay confrontación política, que a pesar de nuestras diferencias estamos de acuerdo con que una mejora, y admitimos que es una mejora de lo que había, pues por supuesto, pues la vamos a votar a favor, pero es que hay que tener un poquito de humildad. Es herencia recibida del Partido Socialista, por mucho que duela. En el 2020 se montó este reglamento, se montaron estas bases. En el 2022 nos tocó a nosotros mismos, que estábamos gobernando, mejorar lo que habíamos hecho, porque obviamente se detectaron deficiencias. Ahora, en el 2025, le toca a la señora delegada de Servicios Sociales volver a mejorarlo y le damos la enhorabuena por esas mejoras que ha introducido. Y vamos a votar consecuentemente a favor. Y probablemente, y ojalá, para el año que viene o para el mes que viene o dentro de 3 días vuelva a haber otras mejoras y se vuelvan a introducir y no pasa absolutamente nada. No sé por qué esa crispación de querer esto es mío, esto es mío, esto es mío. Es una ayuda que se le está dando a los servicios sociales del ayuntamiento y simplemente, mano tendida por parte del Partido Socialista, admitimos que es una mejora y la vamos a votar a favor. Única y exclusivamente. Y no creo que pase nada porque felicité, y en este caso, a nuestra exdelegada de Servicios Sociales por haber puesto en marcha este documento. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Solamente decir una palabra. Bueno, que seguimos con la herencia recibida. Exactamente. Bueno, pues también seguimos con la herencia recibida para lo malo. No siempre, no solo para lo bueno. Resulta que para lo bueno siempre saca usted el comentario de la herencia recibida, pero para lo malo, con todas las sentencias que estamos pagando y seguimos pagando, para eso no recibimos la herencia suya. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora portavoz. El concepto poner en marcha implica que se publique y se haga efectivo en el Pleno Municipal, no tenerlo como proyecto. No obstante, no tenemos ningún tipo de inconveniente de felicitar el trabajo previo que se haya realizado en absoluto. Nosotros lo hemos hecho en más de una ocasión en este Pleno Municipal. No obstante, yo creo que se contradice usted, señora portavoz, cuando dice lo mío, cuando está diciendo que tenemos que felicitar a ustedes. Pero bueno, en definitiva, yo creo que la buena noticia hoy es que se aprueba en este pleno por fin estas mejoras y también creo que es un hecho histórico porque estamos hablando de un 40% más de familias las que se van a poder beneficiar del acceso a estas ayudas. Por lo tanto, yo creo que es una apuesta firme, decidida, contundente, determinante por las ayudas sociales en Arcos de la Frontera. Así que mi felicitación a quien lo han hecho posible y en este caso pues le toca a la delegada municipal, a María José Muñoz, pues por haber estado junto con las trabajadoras municipales, como no puede ser de otra manera, para llevar a cabo adelante la aprobación de este documento. Pasamos a la aprobación del punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Enhorabuena. Y pasamos al punto número 4 del orden plenario, moción presentada por el Grupo Municipal Mixto Izquierda Unida sobre la puesta en valor y mejora de la vía verde entre Jerez y Puerto Serrano mediante unas modificaciones en los presupuestos generales del Estado. Tiene usted la palabra, señor portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. La vía verde que conecta Jerez de la Frontera con Puerto Serrano constituye uno de los itinerarios ecoturísticos más valiosos de la provincia de Cádiz. Este trazado, que discurre por paisajes de gran valor natural y cultural, no solo ofrece una excelente alternativa para el ocio activo y el turismo sostenible,
sino que también promueve la economía local en los municipios por los que transcurre. Sin embargo, este valioso recurso se encuentra actualmente infrautilizado debido al deterioro de algunos de los tramos, la falta de mantenimiento y la necesidad de mejora en su señalización, seguridad y servicios complementarios. Conscientes de este proyecto, debe ser impulsado de forma coordinada y consensuada por todos los ayuntamientos y todos los grupos políticos, que se hinche a los diputados de la provincia de Cádiz a promover en las Cortes Generales una modificación en los presupuestos generales del Estado que contemple una partida específica para la rehabilitación, su puesta en valor y la mejora integral de la vía verde de Jerez a Puerto Serrano. Esta iniciativa no solo beneficiaría al entorno natural y patrimonial de la zona, sino que contribuiría de forma decisiva al desarrollo económico de los municipios afectados, fomentando un turismo sostenible y generando nuevas oportunidades de empleo. Venimos a buscar el compromiso de todos los grupos políticos para que el PAI que aprobamos recientemente en pleno salga adelante y se ponga en valor el consenso de todos los grupos que se encuentran representados en las Cortes Generales. Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Solicitar a los diputados de la provincia de Cádiz en las Cortes Generales que presenten una enmienda conjunta a los presupuestos generales del Estado para incluir una partida presupuestaria destinada a la rehabilitación de la mejora y puesta en valor de la vía verde que conecta Jerez de la Frontera con Puerto Serrano, instando a todos los grupos políticos a respaldar esta iniciativa de carácter transversal y beneficiosa para la provincia. Instar a los ayuntamientos de los municipios por los que discurre esta vía verde a adherirse a esta moción para conformar una propuesta unificada que refuerce el consenso político e institucional en torno a este proyecto. Dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y a la Federación Española de Municipios y Provincias, así como a la Junta de Andalucía para que se asuma esta petición. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Y la palabra a la portavoz. ¿Sí? Con su permiso. En la moción que presenta Izquierda Unida sobre la puesta en valor y mejora de la vía verde entre Jerez y Puerto Serrano mediante una modificación en los presupuestos generales del Estado, desde el Grupo Municipal de AIPRO vamos a votar a favor, porque entendemos que es una moción cuyo fin último es la mejora y puesta en valor, aún más si cabe, de la vía verde que conecta Jerez de la Frontera con Puerto Serrano. Una vía verde que quizás la zona más activada y que se encuentra en una fase de desarrollo muy avanzado, por no decir al completo, es concretamente la que va de Puerto Serrano hasta Olvera. Una vía en donde son muchísimas la gente, turistas, senderistas, que van a disfrutar de una ruta maravillosa que conecta esos dos pueblos serranos emblemáticos de nuestra provincia. Entendemos que todo lo que sea solicitar, en este caso al Gobierno Nacional, una enmienda conjunta a los presupuestos generales, pues está bien. Eso sí, tenemos la duda que como están prorrogados, como todos sabemos y escuchamos todos los días, pues y no se prevé en principio en el año 2025, pues no sé si va a ir para adelante o no. El señor portavoz de Izquierda Unida no la ha presentado, también de su partido están en el Gobierno, con lo cual si nuestro voto a favor influye en ello, pues ahí lo tienen para que se pueda llevar a cabo. Sí hay que tener en cuenta que, bueno, que esta moción se engloba dentro del capítulo, si se engloba dentro del capítulo de gasto corriente o va al capítulo de inversiones, que muchos nos tememos, pues que creemos que se va a quedar en el camino. Pero bueno, esta moción, vuelvo a reiterar, es muy interesante para el devenir de la Sierra de Cádiz y su enlace con Jerez de la Frontera. Tengo que decir igualmente que en este Gobierno se están dando pasos importantes en lo que la creencia de este proyecto, un proyecto de actuación integrada presentada recientemente aquí en el pleno, en uno de los plenos, pues se basa también en la recuperación de la zona de la vía verde que inicialmente estaba prevista en Arcos de la Frontera. Es un proyecto de casi 12,5 millones de euros que hemos aprobado recientemente en el Pleno de la Corporación y que ojalá tenga el beneplácito de las administraciones competentes.
desde el punto de vista de la apuesta por el turismo, la movilidad y, en definitiva, para la economía de nuestro pueblo. Por tanto, mostrar nuestro voto favorable a la moción presentada por Izquierda Unida y esperemos que si llega hasta el Gobierno de la Nación, pues sea aprobado igual que hoy, lo hacemos desde aquí y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Y la palabra a la portavoz socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Municipal Socialista, por supuesto, vamos a apoyar esta moción. Desde el Partido Socialista se ha trabajado y se está trabajando en este proyecto porque tenemos muy claro nuestro compromiso con la transformación social y el bienestar efectivo. Es por ello por lo que reconocemos la importancia de este proyecto como motor para el desarrollo sostenible y para la dinamización de nuestros municipios. Si bien compartimos el interés por revitalizar la vía verde, no podemos conformarnos únicamente con la asignación de una partida presupuestaria para su rehabilitación. Es fundamental que esta inversión se enmarque dentro de un plan integral que garantice no solo el impulso al turismo sostenible, sino también la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Nuestro compromiso es con un modelo de gestión pública que priorice la igualdad, la transparencia y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Reclamamos por ello que cualquier iniciativa de este tipo vaya acompañada de un diagnóstico exhaustivo de las necesidades reales del proyecto, que considere tanto su potencial turístico como su capacidad para generar empleo y fomentar la cohesión social, la puesta en marcha de un proceso participativo que incluya a las comunidades locales para que la mejora de la vía verde sea realmente un proyecto de todos, la garantía de que los recursos públicos se gestionen con la máxima eficiencia, evitando derroches y asegurando que cada inversión contribuya de forma efectiva al bienestar colectivo. Desde este Grupo Municipal Socialista estamos convencidos que, además, se debería de articular una estrategia que combine la rehabilitación de infraestructura con el fortalecimiento de los servicios públicos y las políticas sociales, de manera que este proyecto no se convierta únicamente en un impulso a la economía turística, sino en un verdadero instrumento de transformación social. Estamos convencidos que este ayuntamiento tiene ante sí la oportunidad de trazar un camino de progreso real en el que la inversión en proyectos de interés general se traduzca en beneficios palpables para todos los ciudadanos. Es por ello que desde este ayuntamiento se deberían de trazar las estrategias principales de obtención de ayudas, no solo dinerarias, sino de apoyo institucional que abarquen los diferentes ámbitos territoriales de la Administración pública. Nuestro voto es favorable. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz occidental popular. Muchas gracias, señor alcalde. Totalmente de acuerdo en la definición de la que será la futura vía verde de Arcos en cuanto a valor natural, cultural y de turismo sostenible, que promoverá la economía local en todos y cada uno de los municipios por los que discurra dicha vía verde. Sí me gustaría resaltar que no se va a empezar a trabajar ahora tras esta moción, sino que, como hemos ido informando en diferentes medios, nuestra primera toma de contacto con la Fundación Vía Verde fue en octubre de 2023, cuando la secretaría de dicha fundación se puso en contacto con esta que os habla personalmente a través de la Delegación de Turismo para una primera reunión expositiva de cuál era la situación entonces. Tras esa primera reunión se iniciaron trámites para gestionar las posibles alternativas a la vía verde por su paso por Arcos de la Frontera, que se encontraba paralizada desde el año 2022. Se comenzaron estudios de viabilidad en el mantenimiento del trazado original de la vía férrea, por la que entiendo que sabrán ustedes que discurren 8 túneles a través de los cuales debería de atravesar dicho proyecto. Ese estudio de viabilidad se está llevando a cabo por una empresa que gestionan desde la Diputación Provincial de Cádiz, desde el área de Transición Ecológica, Desarrollo de la Ciudadanía y Deportes, y a partir de ahí será la propia Fundación de Vía Verde la que determinará, con la coordinación, por supuesto, de todos los municipios implicados, cuáles serán los siguientes pasos a seguir. Recalcar el compromiso de este equipo de gobierno desde el principio con la Fundación. Es más, dentro de los proyectos que hemos propuesto para concurrir a los fondos europeos aprobados por el Pleno por unanimidad, tienen como eje dicha vía verde que discurre por Arcos de la Frontera. También participamos en el primer encuentro de vías verdes de la provincia de Cádiz el pasado mes de noviembre del 24, llevado a cabo en la ciudad vecina de Bornos. Incluso la propia Fundación nos propuso a Arcos de la Frontera como la sede del próximo encuentro, ojalá que así lo sea. Con lo cual, insisto,
Compromiso absoluto de este equipo de gobierno y, en este caso, pues desde el Grupo Popular se harán llegar a quien competa y en el momento oportuno, junto con todos los municipios implicados, y vuelvo a repetir, en el momento oportuno, el proyecto para buscar los fondos necesarios para dicha financiación. Tenga usted por seguro, señor portavoz de Izquierda Unida, que le haremos llegar a todas las personas que puedan hacer algo con respecto a nuestra vía verde, pues la necesidad de ayuda y de que todos llevemos una única dirección. Ojalá el Gobierno de la Nación tenga en cuenta esos requerimientos en los presupuestos generales del Estado que actualmente están prorrogados. Por nuestra parte, lo haremos llegar a todos los compañeros que puedan ayudar en algo. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Turno de réplica. Izquierda Unida tiene la palabra. En primer lugar, agradecer a todos los grupos por haber sido capaces de llegar a este consenso. Agradecer también a la portavoz de ahí, pero que a pesar de que no tenga representación en las Cortes Generales, cuente también con este voto a favor. Simplemente una pequeña puntualización, no se preocupe, señora portavoz, esto no conlleva ningún gasto corriente, vamos a hinchar a estos diputados, si no, probablemente Secretaría hubiera echado atrás esta moción por falta de informe de intervención. Y no se preocupe tampoco, de igual forma insistiré en que se prorroguen, en que no se sigan prorrogando estos presupuestos generales. Créame que soy el primer interesado en que se pongan a trabajar ese gobierno del que también Izquierda Unida es partícipe. Pónganse ustedes a trabajar en no prorrogar los presupuestos de 2025. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Aipro quiere tomar la palabra. Partido Socialista, Partido Popular. Tiene usted la palabra, señora portavoz. Vale, ya. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, le respondo yo que, evidentemente, desde la Delegación de Hacienda se está trabajando muy duramente en poder conseguir unos nuevos presupuestos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Y entendemos que esto es una propuesta, pues de bastante calado para la economía de Arcos de la Frontera. Ojalá y se llevara a término y que el Gobierno de la Nación tenga a bien, pues, de derivar algunos fondos para esta vía verde que afecta a Arcos de la Frontera, pero no obstante decir que el Ayuntamiento desde el minuto 1 ha estado trabajando en esta vía verde en relación con la Fundación y con otras administraciones implicadas que ya tienen pues en su hoja de ruta efectivamente pues llevar a cabo el desarrollo de la vía verde. Y nosotros como Ayuntamiento en esa estrategia y en el PAI que aprobamos en este pleno municipal y en el cual hemos tenido distintas jornadas formativas, informativas, de divulgación y demás, pues se ha aplicado perfectamente todo lo que implica el proyecto PAI, que es un proyecto que va enfocado a la vía verde a través de Arcos de la Frontera. Lo que sí me gustaría, señor portavoz de Izquierda Unida, que ya que usted nos recomienda que trabajemos los presupuestos que lo estamos haciendo, también le pediría, y siempre que usted nos pide transparencia y participación, que cuando hagamos las jornadas formativas en relación a la vía verde y al PAI, que también acuda usted o su grupo político para que estén enterados de la estrategia que lleva el Gobierno municipal en relación a la vía verde de Arcos de la Frontera, ya que están invitados como cualquier vecino y vecina de Arcos de la Frontera y muchísimo más como corporación. Se les echó falta en las últimas, estoy seguro que en las próximas acudirán con mucho gusto. Pasamos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Se vota por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto número 5. Moción presentada por el Grupo Municipal Mixto Izquierda Unida Andalucía sobre la defensa de la educación pública como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. Tiene usted la palabra, señor portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Iniciado el proceso de escolarización para el próximo curso, se hace más necesario poner en valor el sistema público educativo como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. La escuela pública atiende a la diversidad, lo que supone un esfuerzo para las escuelas, pero también proporciona una experiencia vital a nuestros hijos e hijas. En la escuela pública se valora el esfuerzo por aprender, independientemente de la procedencia socioeconómica de las infancias. La escuela pública es creativa, innovadora, y sobre todo los problemas que pueda haber en ella y en absolutamente todos los centros educativos, surgen problemas, se afrontan y no se ocultan. Por ello se cuenta con un recurso humano de calidad. Los maestros y maestras de la escuela pública son profesionales
que han accedido a sus puestos de trabajo tras duras oposiciones, personas bien formadas y que se siguen formando de modo continuo. Pero la escuela pública no solo ofrece pluralidad, diversidad y participación. La escuela pública ofrece calidad. Así lo demuestran los resultados de las pruebas de la EBAU de acceso a la universidad o el hecho de que el alumnado proveniente de los centros de escuela pública obtengan unos mejores resultados académicos en la universidad. Recientemente ha surgido la preocupación entre familias y el alumnado en Arcos de la Frontera ante la posibilidad de que la prueba de acceso a la universidad dejara de celebrarse en nuestra ciudad y se trasladara a otra localidad, algo que supondría un grave prejuicio para el alumnado. Justo el mismo día en la que esta moción se registró, se confirmó de que finalmente se iba a celebrar la EBAU en Arcos de la Frontera, una noticia que nos llena de orgullo y nos alegra bastante. Arcos debe de seguir siendo sede de esta EBAU y, por tanto, estos rumores no se acabaron cumpliendo. Desde el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, como institución gestora de los bienes y el patrimonio público de la ciudadanía, debemos actuar en consonancia con nuestras obligaciones y colocar la defensa y la mejora de la escuela pública en el contexto de nuestras competencias, como una de nuestras prioridades. Y es que la defensa de la educación pública es tanto como defender toda nuestra sociedad presente y futura. La pérdida de la educación pública o su degradación afecta directamente a la igualdad en las generaciones futuras. Por ello, proponemos elevar al Pleno Municipal los siguientes acuerdos. Que el Ayuntamiento de Arcos acuerde destinar y seguir destinando los recursos necesarios, como hace en la actualidad, para garantizar la atención a la ciudadanía en lo que tiene que ver con sus competencias en educación, especialmente en el mantenimiento y rehabilitación de los centros educativos, y que exige a la Junta a que atienda a la familia y ejecute las inversiones necesarias para que todos los colegios estén en condiciones dignas. Llevar a cabo una campaña informativa en los medios públicos de este ayuntamiento sobre los valores de educación pública, exigiéndole el material necesario a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación para la próxima campaña de escolarización 2024-2025, para que en este proceso no se pierda ninguna línea de los centros públicos de Arcos de la Frontera y que siempre sienten tanto miedo como es el CEIP de las Nieves. Garantizando así a todas las familias el acceso a centros educativos de titularidad pública cercanos a su vivienda e integrados en el entorno de cada barrio. Instar a la Consejería de Educación para que se asegure la extensión de la oferta de las familias de formación profesional y reclamar a la Delegación Provincial de Educación y a la Universidad de Cádiz que adopte las medidas necesarias para garantizar que la prueba de acceso a la universidad continúe celebrándose en Arcos de la Frontera, evitando cualquier decisión que implique trasladar dicha prueba a otra localidad. Esta medida es fundamental para que el alumnado arcense no se vea perjudicado y garantice su comodidad y seguridad en un momento clave para su futuro académico y profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz de AIPRO. Sí, con su permiso. En esta moción que presenta Izquierda Unida en defensa de la educación pública como garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, desde nuestro grupo, después de debatirla en el seno del mismo ampliamente, tenemos que mostrar en primer lugar que hay que distinguir, por una parte, lo que uno quiere y, por otro, lo que uno puede. En este caso, personalmente, yo como portavoz de mi grupo AIPRO, lógicamente siempre querremos lo mejor para nuestros escolares, ya sea en educación infantil, en primaria o en secundaria, entendiendo que la apuesta por la educación es fundamental para el desarrollo de las personas. Pero, como decía, las administraciones en su día a día, desgraciadamente, se encuentran muchas dificultades y muy pocas facilidades. En este caso, referente a la educación, tenemos que decir que desde este Gobierno de AIPRO y Partido Popular hemos hecho una clara apuesta en lo que es la mejora de nuestros colegios. No solo en el día a día, en donde a diario en la delegación que represento, en la delegación de infraestructura, son innumerables todas las necesidades de nuestros colegios, sino también en apuestas de reformas integrales y necesarias de muchos de nuestros colegios. Estamos, por ello, también trabajando en los presupuestos. He de decir que nosotros en un año y medio hemos hecho 2 presupuestos, pero que estamos también trabajando en ese nuevo presupuesto para poder llevar y afrontar todo este tipo de reformas integrales.
Queda claro que las competencias en educación, en lo que se refiere a los ayuntamientos, siempre está en una delgada línea fina que casi siempre perjudica a los ayuntamientos. La línea que diferencia obras mayores de obras menores. En definitiva, la falta de financiación que tenemos los ayuntamientos para enfrentarnos a diario con todas las deficiencias que presentan nuestros colegios, algunos de ellos con demasiados años a sus espaldas. Por tanto, desde ahí entendemos que estamos destinando todos los recursos que están en nuestras manos, dada la situación económica que tenemos y de todo el mundo conocida y que nos limita de una manera muy importante. Aún así, creemos decididamente que estamos en el camino correcto y con esfuerzo y trabajo diario de la mano de los directores y directoras de los distintos colegios y con el apoyo de padres y madres y pese a las dificultades, vuelvo a reiterar, creo que estamos haciendo un trabajo importante. Exigirle a la Junta de Andalucía inversiones, por supuesto. Exigiremos siempre lo mejor para nuestro pueblo y en este caso para nuestros escolares y lo hacemos desde el realismo y la convicción de que apostar por la educación, vuelvo a reiterar, es apostar por el presente y futuro de nuestros niños y niñas. En el segundo punto de la moción nos habla de poner en marcha una campaña informativa en los medios públicos sobre los valores de la educación pública, algo que ya venimos realizando desde la Delegación de Educación. Exigirle a la Junta que no se pierda ninguna línea en los centros públicos de Arcos de la Frontera creo que tampoco está en nuestras manos, porque va a depender de algo tan importante como es que haya alumnos y alumnas necesarias para que esto no ocurra y, desgraciadamente, la natalidad no juega a nuestro favor. Por tanto, esperemos que no ocurra así y, en todo caso, la reducción de alumnado, conforme a una ratio adecuada para una enseñanza óptima, sea el fin último de esta propuesta. En el tercer punto, donde se insta a la Consejería de Educación a que se asegure la oferta de las familias de formación profesional, esperemos que así sea. Pero igualmente va a depender de la demanda por parte de los alumnos y alumnas que inicien el camino de la formación profesional. Por último, reclamar a la Delegación Provincial y a la UCA que las pruebas de selectividad se sigan celebrando en nuestro pueblo. No hay problema ninguno. Por tanto, desde ahí hay que tener en cuenta que muchas veces se cae en la demagogia, pero estamos totalmente de acuerdo y vamos a votar a favor de esta moción, ya que sí creemos firmemente en la enseñanza pública y así lo hemos demostrado cada vez que hemos gobernado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz socialista. Muchas gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos expresar nuestro firme compromiso con la defensa y el fortalecimiento de la educación pública, un pilar esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo de nuestra sociedad. Si bien reconocemos la importancia de la moción en defensa de la educación pública presentada, debemos insistir en que la apuesta por una educación de calidad no puede limitarse a medidas puntuales o a gestiones de emergencia. Es necesario adoptar un enfoque integral que priorice recursos y mantenimiento. Exigimos que se destinen los recursos suficientes y de manera permanente para el mantenimiento y la mejora de todos los centros educativos. No podemos permitir que se diluya el compromiso con la educación en recortes presupuestarios que afecten a la calidad de la enseñanza y a las condiciones de trabajo de nuestros maestros y maestras. Acceso y equidad. La educación pública debe de ser un derecho efectivo para todos. Es inaceptable que medidas como el traslado de la prueba de acceso a la universidad supongan un perjuicio para nuestros estudiantes, afortunadamente corregido. Desde la oposición reclamamos la garantía de que todas las familias cuenten con centros educativos cercanos a su domicilio y en condiciones dignas para asegurar un sistema inclusivo y equitativo. Formación y profesionalización docente. La calidad educativa se basa en el profesionalismo de nuestro profesorado, que merece contar con la formación continua, recursos adecuados y condiciones laborales justas. Este es un aspecto que debe reforzarse en el marco de cualquier política educativa. Participación ciudadana y transparencia. La gestión de la educación debe de estar acompañada de una mayor implicación de las familias y de la comunidad. Proponemos también la creación de espacios de diálogo permanente que permitan recoger las demandas y propuestas de quienes día a día construyen el futuro de nuestros jóvenes. Nos preocupa profundamente que en un contexto de creciente privatización se debilite la red pública educativa, socavando la base sobre la que se construye una sociedad más justa y cohesionada. Por ello, desde el Partido Socialista exigimos una apuesta decidida y sostenible que, lejos de servir a intereses particulares, responda a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.
Este Grupo Municipal Socialista está convencido de que este ayuntamiento tiene la responsabilidad de actuar en defensa de los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y jóvenes. Nosotros seguiremos siendo la voz crítica y constructiva en favor de una educación pública, robusta, accesible y de calidad, que permita a cada persona desarrollar su potencial sin barreras. Por supuesto, vamos a votar favorablemente a esta moción. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el portavoz accidental popular. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, decir que el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera votará en contra de la moción presentada por Izquierda Unida. Izquierda Unida plantea en su moción una serie de exigencias al Ayuntamiento que no corresponden con las competencias legales. Según el artículo 25 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, las competencias municipales en educación se limitan a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de educación infantil y primaria. Todo lo relativo a la planificación educativa, dotación de recursos, construcción e infraestructura o programación de la oferta educativa es competencia de la Junta de Andalucía. A pesar de ello, este ayuntamiento ha cumplido con sus obligaciones en la mejora de los centros educativos dentro de sus competencias. Cada periodo estival, el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ejecuta un plan de mantenimiento y mejora en los colegios públicos del municipio con actuaciones como la pintura y reparación de desperfectos en las aulas y en los patios, arreglos de fontanería, electricidad, carpintería, limpieza y desbroces de los patios y zonas exteriores y mejoras de accesibilidad y seguridad en los centros educativos. Además de las mejoras de los baños de 5 centros educativos de más de 20 años en los que no se hacía absolutamente nada. La moción parte de un relato ficticio sobre el supuesto abandono de la educación pública en Andalucía. Sin embargo, los datos desmienten esta narrativa propagandística. Desde 2019, el Gobierno del Partido Popular de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, ha incrementado de manera significativa el presupuesto en educación con un aumento superior al 30%. La Junta de Andalucía ha realizado importantes inversiones para mejorar la educación en nuestro municipio. Inversiones en infraestructura de más de 350.000 euros en colegios e institutos de Arcos de la Frontera, reformas y ampliaciones en el Instituto de los Cabezuelos y en el Instituto del Minares, este último que llevábamos muchos años también esperando y que ha sido este Gobierno, presidido por el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, el que ha llevado pues el equipamiento de la cocina de los ciclos formativos de formación profesional aquí en el Alminares. El aula matinal del CEI Campo Ameno es un ejemplo más en digitalización y modernización. Más de 400 dispositivos en tablet entregados en centros educativos, 42 kits de robótica para fomentar el aprendizaje tecnológico, mejora del Conservatorio de Música con la ampliación de oferta formativa con nuevas plazas de violonchelo, flauta travesera, piano, clarinete. Estas inversiones desmienten esa narrativa alarmista de Izquierda Unida y demuestran el compromiso de la Junta de Andalucía con la educación y, por supuesto, con Arcos de la Frontera. Uno de los mayores avances logrados en la Junta de Andalucía ha sido la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años. Desde 2024 la escolarización de los niños de 2 años es completamente gratuita. En 2025 se extenderá a los niños de 1 año y en 2026 toda la educación infantil de 0 a 3 años será totalmente gratuita. Esta medida facilita la conciliación familiar y laboral, garantizando la igualdad de oportunidades desde la primera etapa educativa. La Junta de Andalucía implementó el 2 de abril de 2022 un acuerdo de equiparación salarial para los docentes andaluces entre la Consejería y el Desarrollo Educativo, Formación Profesional y diversas organizaciones sindicales y patronales con el objetivo de situar sus retribuciones por encima de la media nacional. Supera los 300 millones de euros. Además, la Junta de Andalucía ha convocado en 2025 la mayor oferta de empleo docente de la historia, con más de 6.600 puestos de trabajo para maestros y profesores. Reducir la interinidad y ofrecer mayor estabilidad al profesorado, garantizar la mejor preparación y formación del personal docente y mejorar la calidad de la enseñanza en Andalucía. Decir por supuesto, que Izquierda Unida plantea en su moción un modelo único de educación, la única opción válida de la escuela pública estatalizada. Sin embargo, el artículo 27 de la Constitución española reconoce el derecho de las familias en elegir un tipo de educación que desea para sus hijos. El modelo de convivencia
entre educación pública y concertada garantiza una mayor libertad de elección, permitiendo a los padres decidir el mejor entorno educativo para sus hijos. La izquierda quiere eliminar esta opción y convertir la educación en una herramienta ideológica en lugar de garantizar la calidad y la diversidad educativa. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor portavoz. AIPRO, Partido Socialista. Entiendo que Partido Popular tampoco. Pues pasamos. ¿Quiere continuar? Pues tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Decir que, para finalizar, el romanticismo le ha fallado al portavoz de Izquierda Unida. Cuando se trae un planteamiento, una moción al Pleno, hay que tener la seguridad de que la PAU, y no PEBAU, la PAU se va a realizar en Arcos de la Frontera. Entonces, al final creamos esa discordia, ese alarmismo en la sociedad, en nuestros vecinos de Arcos de la Frontera. Bueno, con total tranquilidad, como delegado de Educación, quiero decir que este año se va a realizar las pruebas de la PAU en Arcos de la Frontera, en el Instituto Guadalpeña. Para finalizar, pues decir que el compromiso de Juanma Moreno con la educación pública en Andalucía se traduce en realidad de 22 nuevos centros educativos, 2.277 reformas y 192 ampliaciones, más de 2.500 actuaciones. Con Juanma Moreno en la Junta de Andalucía se ha ejecutado la mayor inversión en obras educativas en los últimos 14 años. Con Juanma Moreno en la Junta de Andalucía se ha ejecutado 545 millones en obras desde 2019. En la provincia de Cádiz, 34.800.000 euros. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor portavoz. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Vale, urgencia no tenemos en este orden plenario. Pasamos a la parte de control y fiscalización, a la acción de cuenta de las distintas resoluciones de alcaldía adoptadas desde el día 18 de febrero al 25 de marzo de 2025, que la tienen en la documentación que se les ha aportado. Y también vamos a dar cuenta de una cuestión que se aprobó en la Junta de Gobierno Local para Andalucía Film Commission, que es un proyecto para convertir Arcos de la Frontera en un escenario para el mundo cinematográfico. En este caso se aprobó el convenio de colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y la Asociación sin ánimo de lucro, la Asociación Andaluza de Comisionados de Filmaciones, Cines y Televisión, Andalucía Film Commission. El objetivo de esta firma de este convenio, pues, situar a Arcos de la Frontera como un escenario natural para posibles películas, series y cualquier tipo de grabaciones que puedan ser interesantes. Entendemos que es una buena propuesta para colocar a Arcos de la Frontera todavía más en el mapa, y a nivel cultural y a nivel turístico entendemos que es una propuesta muy beneficiosa para ellos. Así que os damos traslado de la aprobación de este convenio en la Junta de Gobierno Local. En el apartado de ruegos y preguntas tenemos un ruego de Izquierda Unida sobre el estado de los aseos públicos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. El estado de los aseos públicos situados en la trasera del paseo y los de la estación de autobuses de Arcos presentan una situación preocupante que requiere de una intervención inmediata. En el caso de los aseos de la trasera del paseo se encuentran en un estado ruinoso, con los váteres arrancados, lavabos desaparecidos, puertas inexistentes y el suelo lleno de suciedad, cartón y otros restos. Esta deplorable situación proyecta una imagen indigna para un municipio turístico como es el nuestro, especialmente teniendo en cuenta que estos aseos se sitúan en una zona próxima a la llegada de autobuses turísticos. Su abandono no solo afecta a la imagen del municipio, sino que también genera un entorno propicio para actividades indeseadas bajo el amparo de la noche. Por otro lado, los aseos de la estación de autobuses, aunque recientemente limpios, presentan carencias evidentes en cuanto a mantenimiento. Falta de papeleras, cisternas que pierden agua de forma continua, ausencia de espejos y elementos deteriorados. Dada la ubicación estratégica de estos aseos, siendo la primera impresión que recibe el visitante que llega por autobús, es prioritario que se mantengan en unas condiciones dignas. Por ello, rogamos al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera que proceda a la mayor brevedad posible a la reparación integral de los aseos públicos situados en la trasera del paseo, en caso de que sea posible garantizar su correcto mantenimiento y seguridad, y si no, que se tapien para evitar que se conviertan en un foco de actos vandálicos o actividades indeseadas.
Que se acometa de forma inmediata un plan de mantenimiento periódico de los aseos en la estación de autobuses, incluyendo la reposición de elementos básicos como las papeleras, que actualmente son cubos de pintura, las chapas de cisternas que se encuentran arrancadas y espejos que no existen dentro de las mismas instalaciones, además de la reparación de fugas detectadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Pues nos hacemos eco del ruego que usted presenta. No sé si la delegada municipal quiere aportar algo a modo informativo, pues tiene usted la palabra. Sí, contestarle que, bueno, empezamos a arreglar desde arriba hasta la bajada del Jardín Botánico los bancos que están justo encima de esos aseos, todo lo que es el pasamanos de madera, en fin, un hueco que había allí que era peligroso y estaban unas vallas, íbamos para abajo, bueno, empezaron ya todas las lluvias y en fin, no se llegó. Lo que sí es que simplemente era contestar para decir que hoy se han limpiado los aseos, hoy. Y bueno, cómo afrontaremos o qué haremos con ello, eso todavía no lo hemos decidido, pero hoy están limpios ya los aseos. Muchas gracias, delegada. Tiene la palabra de nuevo el portavoz de Izquierda Unida para un ruego sobre la urbanización de La Gallarda. Muchas gracias, señor alcalde. Transmitirle que queremos trasladar que los vecinos y vecinas de la urbanización La Gallarda, ante la falta de respuesta por parte del equipo de gobierno a sus reiteradas solicitudes de reunión para tratar los problemas que afectan a su barriada, somos conscientes de que en varias ocasiones los vecinos han solicitado formalmente una cita para exponer sus necesidades y deficiencias que sufren en su entorno. Sin embargo, a día de hoy estas peticiones no han sido atendidas ni respondidas por el equipo de gobierno. Por ello, rogamos al Pleno Municipal y al equipo de gobierno que se atienda de forma inmediata la petición de estos vecinos y se les conceda una reunión solicitada y se comprometan a atender todas sus demandas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Trasladarle que este alcalde ha tenido, creo recordar que mínimo 3 reuniones con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de La Gallarda, donde hemos hablado de diferentes asuntos, entre otros la dificultad que tiene esta urbanización, en tanto que se llevó a cabo como una junta de compensación, tiene constituida una entidad urbanística de conservación y eso limita las posibles actuaciones que pueda tener el ayuntamiento de forma general en aquella barriada. Por lo tanto, no le quepa la menor duda que somos conscientes de cuál es la situación actual de la barriada de La Gallarda, que la comunicación pues ha existido hasta el día de hoy con la Junta Directiva de estos vecinos, que iremos también aquí al pie del cañón para seguir mejorando la vida de todos los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera y por supuesto también los vecinos de esta urbanización. ¿Alguna pregunta en voces? Perdón, vale, pues no sé, entiendo que en orden, ¿no?, le correspondería a Izquierda Unida, ¿no? Entiendo. Vale, pues tiene usted la palabra. Traemos un ruego, muchas gracias, señor alcalde. Un ruego. Y una pregunta in voce. Un ruego y una pregunta in voce. Sí. ¿No? Sí, claro. Muchas gracias, señor alcalde. Los vecinos y vecinas de las zonas del Charcón, El Guijo y Santa Cecilia se encuentran profundamente preocupados y enfadados por el estado en el que se encuentran sus carreteras y caminos. Estas vías presentan una serie de deficiencias comunes que ponen en peligro la seguridad de todos estos residentes y los usuarios. Denuncian así, en común, vegetación invasora, es decir, maleza, arbustos que invaden la calzada, reduciendo la visibilidad y dificultando la circulación segura de vehículos y peatones, deslizamientos en los propios bordes de todas estas vías, incluso alcantarillas en algunas de las barriadas mencionadas que cuentan con nulas medidas de seguridad. No podemos olvidar tampoco que se llegaron a promesas con estos vecinos, en específico con los del Charcón, a los que se le indicó que se instalaría una parada de autobús en condiciones para que, sobre todo los niños y niñas, puedan ser correctamente atendidos. Tampoco podemos olvidar que a estos mismos vecinos llevan requiriendo actuaciones en medidas de seguridad vial, señalización y localización varios años. No podemos olvidar a los vecinos de Santa Cecilia, en la Junta de los Ríos, que siguen contando con una iluminación deficiente, con farolas que no cuentan con protección, con plazas sucias, con restos de naranja, con ausencia de limpieza en general y con mobiliario de más de 40 años en sus plazas. Como así ya denunció hace un año justamente Izquierda Unida, tanto en este pleno como en redes sociales.
Por todo ello, rogamos al Pleno y, sobre todo, al equipo de Gobierno que se atiendan las demandas de todos los vecinos y vecinas de las barriadas rurales como el Charcón, como Santa Cecilia, que incluso han hecho llegar en reiteradas ocasiones todas estas demandas al equipo de Gobierno, que han sido atendidos pero que no han sido resueltos. Señor portavoz, ha concluido su tiempo. Los ruegos en voces son 2 minutos. ¿Viene en el RO? Muchas gracias. No le quepa a usted la menor duda que estamos trabajando para mejorar pues todas las zonas de Arcos y las zonas rurales, por supuesto, también. Estamos ahora mismo en el proceso de adjudicación de un contrato de horas de máquinas que sean las que lleven a cabo pues el arreglo de todas estas zonas que están perjudicadas. En tanto a la iluminación pública, estamos también pues bastante avanzados para la externalización del servicio de alumbrado público, como se aprobó en este pleno, con una AS, para que dé respuesta pues a la infraestructura tan deficiente que tiene este ayuntamiento, este municipio, de cara a toda la luminaria que tiene en Arcos de la Frontera. Por lo tanto, no es solo estas barriadas, que también, sino que existe pues un deterioro tremendo en todo lo que son farolas y lámparas en nuestro municipio. Por lo tanto, estamos trabajando en cada una de estas cuestiones para darle respuestas a las mismas. Muchas gracias, señor alcalde. Por último, queríamos formular una pregunta in voce al Grupo Municipal de AIPRO. Vecinos y vecinas nos muestran su preocupación por una serie de actos que el partido ha estado cometiendo en redes sociales. Estos vecinos han podido comprobar que trabajadores de la empresa de limpieza contratada por el ayuntamiento son los encargados de realizar fotografías y vídeos de las labores que se están llevando a cabo por parte de estos grupos de trabajadores. Algo que, si bien claramente puede ser algo normal, cuando se publica en las redes sociales del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, nos encontramos en la tesitura de que estas imágenes y estos recursos audiovisuales son publicados en las redes sociales privadas de AIPRO. Algo que creemos que entra en confrontación. Por ello, lanzamos 2 preguntas muy simples. Perdona que le interrumpa, pero en el reglamento pone que el tiempo será de 2 minutos para el total de los ruegos orales que se vayan a realizar. Además, la labor de fiscalización es hacia el Gobierno, no un partido político. Por lo tanto, le rogaría que si enfoca usted la pregunta, lo haga hacia el Gobierno. Vale. Es la labor de fiscalización que existe en una corporación municipal y no hacia un partido político en concreto. De acuerdo, sí, sin problema. Se lo dirijo al equipo de Gobierno. Insisto en que ha agotado su tiempo los 2 minutos. Se lo leo si quiere literalmente, ¿no? Dice, los ruegos escritos son ilimitados, no obstante, cada grupo municipal únicamente podrá presentar hasta 3 ruegos orales y contará con un máximo de 2 minutos para la exposición del total. De acuerdo, esto es una pregunta, no un ruego. Ruego, pregunta. Sí. Las preguntas tendrán el mismo régimen de los ruegos. ¿Puedo hacer otra pregunta en voz? Ya ha consumido usted los 2 minutos, insisto. Lo pone aquí, lo pone en el reglamento. Si quieres, se acercan los portavoces y lo pueden comprobar. No existe ningún tipo de incumplimiento. Está aquí. Si quiere también, el portavoz del Grupo Socialista. Se te da mejor encender fuego que apagarlo. Se te da mejor encenderlo que apagarlo. Aquí tenéis los ruegos que son limitados, no obstante, cada grupo municipal únicamente podrán presentar hasta 3 ruegos orales y contarán con un máximo de 2 minutos para la exposición del total. Y las preguntas tendrán el mismo régimen que los ruegos, por lo tanto entendemos que hay como mucho 2 minutos, tiene su lógica, porque entonces podemos estar haciendo interpelaciones orales durante toda la tarde. Me parece lógico porque en 3 minutos en 2 minutos no se entre, por eso decía el cambio, que no es que yo lo tenga ni yo tenga un interés especial en... Los ruegos y las preguntas tendrán el mismo carácter según el reglamento orgánico municipal del total. La acabáis de comprobar aquí. Para el total de los ruegos y ahora las preguntas tienen el nombre. Pues en el reglamento orgánico no dice eso. Dice, no, si se lo acabo de leer, dice hasta 3 ruegos orales y contarán con un máximo de 2 minutos para la exposición del total. Las preguntas tendrán el mismo régimen que los ruegos. Por lo tanto, aquí el trato que se tiene es el ruego y la pregunta exactamente por lo mismo. Las preguntas tienen 2 minutos para el total. Yo entiendo, si según pone en el el reglamento orgánico,
es exactamente lo mismo, de dar el mismo trato al ruego que a la pregunta. Claro. Es decir, usted puede hacer 3 interpelaciones y ya puede hacer 3 ruegos, 2 ruegos y una pregunta, una pregunta y 2 ruegos, y tendrán hasta como máximo... No tiene nada, bueno, pero es que aquí lo que pone en el reglamento, todos conocemos el reglamento nuestro que tiene muchísimas deficiencias. Pero si escucha, y es lo que pone, a lo mejor es lo no que pone. entiende. El ruego tiene ese carácter, que son 2 minutos para el total, pero las preguntas, que es un punto y aparte, el mismo que el ruego, con lo cual tiene 2 minutos para el total. Que lo diga el secretario. Bueno, que lo diga el secretario. Yo entiendo que aquí, cuando dice las preguntas tendrán el mismo régimen que los ruegos, se refiere a que en el tiempo de interpelaciones orales que te da el reglamento la oportunidad de realizar, tienes 2 minutos para el total de las interpelaciones de carácter oral. Son Bueno, dos y puntos distintamente, si queréis, como no hay concordancia de criterio, si quiere que termine el portavoz de Izquierda Unida la pregunta que quiera hacer y después termine el Partido Socialista. Pero yo personalmente, leyendo la literalidad del reglamento, entiendo que nos dan 2 minutos como mucho para las interpelaciones orales. Ya quiere hacer usted una pregunta, un ruego, 3 preguntas sin orden establecido. Pero bueno, lo dirimiremos jurídicamente cuando corresponda, si les parece bien. Así que si le parece, haga usted lo que sí le insisto en que la labor de fiscalización es hacia el Gobierno, no hacia los partidos políticos. De acuerdo, por supuesto, señor alcalde. Tiene Muchas usted gracias. la palabra. ¿Qué delegado, delegada o qué persona que forma parte del equipo de gobierno ordenó o mandó a los trabajadores a que se graben en un lugar, que se graben estas actividades para la publicación de redes sociales de partidos políticos privados, es decir, en redes sociales de partidos políticos y no del ayuntamiento? ¿Cómo se justifica que estas imágenes se difundieran en las redes sociales de un partido dentro del equipo de gobierno y no en los canales oficiales del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, como sí se realiza en otras ocasiones y en otras delegaciones? Muchas gracias. De entenderla. Tiene la facultad de contestarle por escrito cuando entiendan oportuno. A ver, yo lo único que puedo contestar, porque no entiendo muy bien por dónde va la pregunta, pero en definitiva, nosotros en las redes sociales ponemos pues todo el trabajo que se realiza y se hace públicamente y se expone en las redes sociales, independientemente ya luego quien quiera ponerlo, compartirlo, y eso es lo que puedo comentar, vamos. Se hace todo por redes sociales, se hacen fotografías de los trabajos realizados. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz socialista. ¿Van a realizar 3 preguntas? 2. De momento 2. Si nos da tiempo, hacemos la tercera. Voy a ir rápida. Me parece perfecto. Para prepararme, hago una, me paráis el tiempo y contesta, ¿no? Tiene que estar rápida con el botón rojo. Haga usted la pregunta. Venga. Tras las últimas noticias conocidas por este grupo municipal acerca de la paralización temporal total de las obras de la piscina cubierta, solicitamos informe de urbanismo donde se nos explique los motivos de esta paralización temporal total de las obras, así como la justificación técnica de dicha paralización, informe de urbanismo que contenga la certificación de las obras ya ejecutadas con el importe total ejecutado de dicha piscina, así como las que están pendientes de ejecutar con su correspondiente informe a fecha de este escrito. Muchas gracias, pues tendrá usted en su momento la información que requiere. Es una solicitud, es un ruego, no es una pregunta. Bueno, pues entonces he hecho un ruego de momento. Y ahora voy a hacer otro ruego, como estoy dentro de los 2 minutos. Tras las últimas declaraciones del alcalde, donde dice que se va a invertir más de 200.000 euros en el polígono industrial El Peral, una entidad urbanística de conservación, solicitamos informe del secretario sobre las obligaciones legales del ayuntamiento para poder actuar en una entidad de conservación urbanística que aún no se ha disuelto. Informe del interventor donde detalle la viabilidad del gasto económico y la partida presupuestaria de la que procede el gasto de 200.000 euros, partida que no viene consignada en el presupuesto vigente, prorrogado del ejercicio 2024. Informe del técnico competente de la Delegación de Urbanismo que detalle la situación actual de la entidad de conservación urbanística e informe del técnico competente de la Delegación de Infraestructura donde certifique si el ayuntamiento está actuando como un miembro más de la entidad de conservación urbanística o como administración local, si tiene la autorización de la entidad de conservación urbanística para la mencionada actuación y si dichos trabajos se están ejecutando a través de una orden de ejecución tal como marca la ley. En tal caso, si se emitirá factura de los costes a los propietarios.
Muchas gracias. Se le ha remitido la información que usted nos Vale. pide. Lo hemos presentado de todas formas por registro también para que lo tengáis presentado, pero que como son 2 ruegos, le voy a dejar a mi compañera que haga ahora las preguntas. Tiene usted la palabra. Buenas noches a todos y a todas. Mi pregunta es la siguiente. El pasado 5 de noviembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba un decreto en el que pues se declaraban ciertos municipios, se declaraban un desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario, a causa de la dana que se llevó a cabo en España, que se produjo en España entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre. En dicho decreto declaraba desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario la dana acontecida entre estas fechas y que afectó a los municipios que se relacionaban en el anexo siguiente. En el anexo, entre los 3 municipios de la provincia de Cádiz que inicialmente se declaraban, Arcos era uno de ellos y Villamartín otro. En ese mismo decreto, en el segundo punto, instaba a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a adoptar las medidas necesarias para paliar los efectos del desastre natural, recuperando el potencial productivo de las explotaciones agrarias y para la reparación inmediata de los caminos rurales. En base a ese decreto, en el que Arcos era uno de los 3 municipios declarados, no hemos conocido si la Junta de Andalucía haya actuado o tiene previsto actuar. Sí hemos visto el pasado mes de febrero que, por ejemplo, en el municipio de Villamartín conocíamos por prensa que ya estaba actuando en base a este decreto con una inversión de algo más de 400.000 euros. Y nos gustaría conocer si el municipio de Arcos finalmente se ha visto o se va a ver acogido por estas obras que realiza directamente la Junta de Andalucía. Y en otro de los decretos que aprobaban esos días, Arcos también era uno de los beneficiarios y recuerdo leer en prensa que decía que iba a recibir para el arreglo, para actuar en los caminos más dañados, 45.000 euros. También nos gustaría conocer si se ha solicitado algún camino, si se cumplían o no los requisitos y cuándo se va a actuar en el caso de que se vaya a actuar en los caminos de Arcos. Vale, muchas gracias. Le daremos por escrito la información a ambas preguntas, que han sido por 2 decretos distintos. Vale. No obstante, le daremos respuesta de ambas preguntas. Muchas gracias y buenas noches.